¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. Tratar de hacerlo breve, ¿ya? Acerca de la función que compete a un diácono o diaconisa. Sin embargo, antes de hablar acerca de ello, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por diácono o diaconisa? ¿Qué se les viene a la mente cuando de pronto escuchan el término diácono o diaconisa? Cuando yo escucho diácono, entonces lo que me viene a la mente es que los jueves hay que venir aquí a modar, a pasear, a trabajar, los espíritus de la iglesia, lo que se ha pegado aquí. Interesante. Bien, es una percepción interesante acerca de Michael, ¿verdad? Acerca de lo que es el diaconado. Sin embargo, el diaconado abarca mucho más que eso, ¿no? Quizás no hemos dado una buena imagen al liderazgo desde hace mucho tiempo, quizás en la iglesia, acerca de la función de un diácono o diaconisa, ¿no? En algunos ámbitos o denominaciones en este caso, por ejemplo, los bautistas, ellos no tienen ancianos. Quienes hacen la función de ancianos son los diáconos. Entonces ahí el diácono, digamos, mayor, se los llama también así, pero es un equipo de diáconos, ellos hacen la función de ancianos, básicamente, según nuestro contexto, ¿no? Entonces, hermanos, vamos un poquito a indagar al respecto, en el contexto un poco ya mucho más denominacional, pero no voy a enfocarme mucho en el aspecto denominacional, sino desde una perspectiva mucho más bíblica, ¿listo? Así que vamos a abordar esa temática, queridos jóvenes. Ahí está el pasaje. Todos lean, por favor, a la voz de 3. 2, 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son inefectives, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Muy bien. Ahí encontramos por lo menos en 4 ocasiones o 5 implícitamente la función o el término diácono o diaconisa, ¿no? Diáconos, diaconado, mujeres asimismo, los diáconos y diaconado. Muy bien, entonces, ¿qué les llama la atención de este texto? ¿Hay algo que les llama la atención, que de alguna forma se pueden tal vez lanzar algunas preguntas? Ser diácono, uno tiene que estar con su esposa, se tiene que estar casado. En el contexto denominacional, por lo general, sí, tiene que estar casado, pero no siempre, ¿no? Aunque acá da a entender de manera implícita que sí de pronto está casada, ¿no? O casado. Pero también, si de pronto encontramos en la iglesia un hermano o hermana maduro o madura en la fe, también se le toma en cuenta, ¿no? Pero miren acá, hermanos, dice que guarden el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe. Eso de alguna manera denota que no solamente tiene una función de servicio nada más, sino una función también de carácter espiritual. Es decir, hermanos, también los diáconos en cierto modo tienen que estar preparados, aptos, dispuestos también para compartir la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver en el proceso un poco más en detalle, ¿ya? El término diaconeo significa servir y diácono significa servidor o también mensajero.
Y el término mensajero ya nos hace entender otro tenor también, no solamente servidor, pero un diácono es un servidor, al igual que el pastor, los ancianos y otros líderes. Quiero hacer mención de esto, hermanos. A veces en la iglesia tenemos la tendencia, quizás una tendencia llamada megalomanía. ¿Qué significa esto? A veces en el contexto mucho más contemporáneo, de pronto como que los pastores o algunos pastores de algunas iglesias evangélicas, entre comillas, como que ya no les ha caído muy bien el término o el título de pastor. Y por eso de pronto han tratado de denominarse con otros términos. Por ejemplo, profeta o por ejemplo apóstol. ¿No? Hoy en día ya hay apóstoles, ¿no? Profetas también. Entonces, ¿por qué? Porque en cierto modo quieren sentirse un poquito más que los demás, ¿ya? En sí, estar por encima de otros. Pero hermanos, el término servidor nos hace de pronto entender que somos siervos, estamos para servir. Aún el pastor, aún los ancianos, aún los diáconos. A veces en el contexto tal vez denominacional se ve como que los ancianos por encima de, ¿no? Bíblicamente no es así. Simplemente cumplen otro rol, otra función, pero no están por encima de. Tienen una labor mucho más de carácter quizás espiritual los ancianos. Pero los diáconos también cumplen una labor espiritual, pero también quizás una labor administrativa, también los diáconos, ¿no? Entonces, hermanos, pero el liderazgo, hermanos, en el liderazgo todos somos un equipo, todos somos servidores de Dios. No podemos como que ver a un pastor o a un anciano por encima de un diácono. Todos somos miembros del equipo, básicamente. Cualquier líder, hermano, hermana, tiene ese nivel. Somos servidores de Dios. Y mucho más todavía, de pronto si recordamos el pasaje cuando dice, siervos inútiles somos, dice, ¿no? Lo que debimos hacer, eso simplemente hacemos. Yo a veces, hermanos, me pongo a pensar y digo, creo que ni siquiera alcanzo al nivel de siervo. Porque siervo para mí creo que es un título muy superior. Porque un servidor, un siervo bíblicamente, hermanos, está dispuesto a servir a su Señor las 24 horas del día. Un siervo no está dispuesto, no puede decir prácticamente no, Señor. Un siervo simplemente dice sí, Señor, ¿no? Y a veces a mí me cuesta de pronto quizás decir a todos sí, ¿no? Pero hermanos, por eso digo que quizás ni siquiera alcanzo ese nivel de siervo básicamente, ¿no? Hermanos, entonces lo que quiero decir básicamente es que ustedes y yo somos servidores. Cualquier diácono, diaconisa, anciano, pastores, hermanos, somos servidores de Dios. Los diáconos y diaconisas son un puente importante entre la iglesia y la sociedad. Son la cara visible de la iglesia. Ya Maicon había manifestado, quizás los jueves acá se los ve, a los diáconos, diaconisas, ¿no? Pero los diáconos, de alguna forma el diaconado, está en esa conexión entre la sociedad con la iglesia también. ¿Por qué? Porque también funge una función de carácter social también. Entonces, hermanos, como que es el puente, el diaconado entre la sociedad con la iglesia, básicamente. Aunque no debe estar disasociado, perdón. A veces los términos un poco son como trabalenguas. Mirando, dice, por mi desarrollo espiritual y por todo el rebaño en donde el Espíritu Santo me ha puesto, noten eso. Quien nos ha colocado como diáconos o diaconisas o cualquier otro puesto de liderazgo es el Espíritu Santo, ¿ya? No somos nosotros mismos que nos hemos quizás autoconvocado a ser líderes, ¿ya? Es Dios quien nos ha puesto. Por eso, hermanos, cuando de pronto asumimos una función de líder, tenemos que ser responsables, serios en ese compromiso. Pero también, a veces en el proceso tenemos la tendencia quizás de renunciar, pero hay que recordar esto. El Espíritu Santo me ha puesto, por eso, hermanos, debo continuar. Pero si de pronto por alguna situación no estoy cumpliendo bien mi función, o tal vez ya el factor tiempo ha sido determinante, u otras situaciones, entonces seguramente debo ser también honesto para decir, hermanos, creo que no voy a poder asumir de la mejor manera posible mi función, por tanto quisiera ceder mi lugar para que otra persona pueda asumir la función también, ¿no? Pero hermanos, recordemos, el Señor nos ha puesto en esta función. Como les había manifestado, hermanos, yo tengo este material escrito y lo lanzaba cada año para que el liderazgo pueda firmar y hacer un compromiso también, ¿no? Tengo también de la superintendencia, de otros puestos de liderazgo, tengo de misiones, todos esos elementos. Muy bien, comienzo con esto básicamente. Como ya esto la vez pasada ya habíamos un poco hablado, entonces voy a un poco pasar de largo o rápidamente, ¿ya?
1. Serviré al Señor con ánimo pronto, juntamente con mis codiáconos o diaconisas, a las tareas de velar, visitar, proveer y ayudar a las necesidades de los miembros de la iglesia, además de administrar, cuidar e implementar los bienes de la iglesia. Me esforzaré por cumplir fiel y responsablemente con las tareas que implica la función de diácono o diaconisa, ¿no? Y bien, algunos verbos en infinitivo que de una y otra forma denotan la función también que hace un diácono o diaconisa. Pero más detalles vamos a ver más adelante. Estos son básicamente compromisos nada más. Me esforzaré en ser ejemplo a la grey, en especial en las siguientes áreas, en la vida espiritual. Es decir, el diácono, diaconisa también tiene que esforzarse en crecer durante su ministerio de diaconado, también en crecer mucho más en su vida espiritual. Y así también, hermanos, ayudar al crecimiento espiritual de la iglesia también. Dice, me comprometo a estudiar la palabra de Dios y a dedicar tiempo a la oración diaria. Someteré todo aspecto de mi vida personal y ministerial a los requisitos para diácono, diaconisa enumerados en 1 Timoteo 3, 8 al 13. En todo momento buscaré manifestar el fruto del Espíritu Santo y ser controlado por él. Entonces, un elemento particular e importantísimo, hermanos, es del diácono o diaconisa, la preocupación por fortalecer su vida espiritual, quizás a través de varias disciplinas espirituales, pero vale la pena que crezca en su relación con Dios. La intercesión. Oraré fielmente por el cuerpo de oficiales, liderazgo en general, por la congregación y por la vida y ministerios de la iglesia Sebastián Pagador. Animaré a la oficialía a apartar tiempos especiales dedicados a la oración. Hoy o ayer creo que fueron, ¿verdad?, a un tiempo de ayuno, los hermanos, y oración, se fueron a otro lugar. A veces, hermanos, de alguna forma es estratégico salir, no simplemente como un paseo, porque a veces la gente cuando se convoca aquí ayunos en la iglesia, en la propiedad quizás o en los ambientes de la iglesia, entonces como ya es habitual, entonces mucha gente quizás no viene porque es la iglesia nomás, dice, pero cuando de pronto les llama la atención salir a otro lugar, de pronto la piensan y dice, quizás puedo ir a un retiro espiritual ahí, ¿no? Si va con esa intención de un retiro espiritual, fortalecer su relación con Dios, interceder por otros también, vale la pena, ¿no? Pero si es simplemente como un paseo, no vale la pena, ¿no? La unidad. También otro elemento importante que el diácono o diaconisa debe también preocuparse durante su función como diácono o diaconisa es también precautelar, velar la unidad del equipo de liderazgo en primera instancia, pero también la unidad de la iglesia. No siempre, hermanos, siempre obviamente habrán momentos o tiempos de crisis en las iglesias. Experimentamos a veces momentos no sencillos, ¿no? Momentos críticos a veces enfrentamos. Para ello es importante que el liderazgo debe estar siempre listos para mantener y preservar la unidad. Voy a pasar de largo esto. Desarrollo ministerial. Buscaré ejercer mis dones, habilidades y capacidades otorgadas por Dios para la gloria del Señor y me seguiré capacitando en las áreas ministeriales que fungiré. Entonces también acá de alguna manera también nos está invitando a que el diácono o diaconisa también tiene que velar su preocupación en cuanto a fortalecer vamos a hablar aquí de una preparación bíblica, teológica, pero también ministerial, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ejercer sus dones y talentos al servicio de Dios. Me esforzaré en cumplir las normas con respecto al cuerpo de oficiales. Bueno, esto ya vimos hace 2 viernes pasados, así que voy a pasar y voy a entrar directamente a lo que son las funciones. Ok, vamos a entrar a las funciones, ¿listo? Muy bien, aquí vamos un poquito a ser más amplios. Desde la perspectiva bíblica, dice, de acuerdo al manual de doctrinas y prácticas de la UC y la iglesia Sebastián Pagador, las funciones generales del cuerpo de diáconos y diaconisas son las siguientes. Ahí quiero que ustedes participen ya. ¿Cuáles serán las funciones específicas de los diáconos y diaconisas? Aquí está un poco del manual que tenemos como UC, pero también he agregado mucho desde una perspectiva bíblica también, ¿no? ¿Cuáles serían? Ok, creo que es el primer elemento aquí. Entonces dice, visitar a los necesitados, enfermos, huérfanos y viudas,
Esta responsabilidad implica la de orar por ellos y apoyar según sus posibilidades en sus necesidades materiales, emocionales y espirituales. Hechos capítulo 6. Noten ahí, hermanos, una función particular entonces o singular de los diáconos o diaconisas tiene que ver con velar el bienestar de la gente también mayormente necesitada, en aspectos quizás de carácter espiritual, pero también de carácter social y físico en este caso, ¿no? Visitar a los necesitados. Si usted alguna vez va a ser diácono o diaconisa, una función suya va a ser también esto, ¿no? Velar el bienestar de este grupo de personas. Noten ahí, enfermos, huérfanos y viudas. Saben, hermanos, desde la perspectiva veterotestamentaria, en el Antiguo Testamento, a esto sencillamente se llamaba justicia social, ¿ya? Los profetas en el Antiguo Testamento, miren, siendo profetas, una de sus mayores preocupaciones de los profetas era justamente esto. Preocuparse por el bienestar de la gente pobre, enferma, huérfanos y viudas. Para los profetas, por ejemplo, un Amós, un Miqueas. Miqueas habla mucho acerca de ello. Para ellos, hacer justicia social sencillamente significaba esto: preocuparse por el bienestar de los más pobres, de los más desposeídos, de los huérfanos y viudas. Esos tres grupos de personas encajan muy firmemente en el lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, esto también obviamente es importante que el diaconado vele, se preocupe por el bienestar de este grupo de personas. Implica, dice, orar por ellos y apoyar según sus posibilidades en sus diferentes necesidades. Ahí están, materiales, emocionales y espirituales, ¿ya? No simplemente es la parte física, sino también la parte emocional y la parte espiritual. Somos seres biopsicosociales, por tanto, hermanos, la preocupación debe ser también de esa manera. Ahora, hermanos, si tienen algunas preguntas hasta acá, de ese puntito, por favor, pueden hacerlo en este momento. ¿Qué significa, hermanos, preocuparse por el bienestar de este grupo de personas? En la iglesia tenemos personas con pobreza, hay gente pobre, hay huérfanos en la iglesia. Cuando hablo de huérfanos, no hablo de huérfanos mayores, ¿no? Yo soy huérfanito, por ejemplo, ¿no? Mi papá y mi mamá ya están fallecidos, ¿no? Pero hablo de niños, sobre todo, niños huérfanos, ¿no? Y viudas. ¿Hay gente así en la iglesia? Ahora la pregunta es, como iglesia, ¿qué estamos haciendo por este grupo de personas? La función de un diácono no es que solamente ellos van a hacer el trabajo, no. El equipo de diáconos va de pronto a estructurar, va a planificar, digamos, un programa, cómo ayudar de una manera significativa a este grupo de personas, pero para hacer participar a toda la iglesia. No es solamente ellos que tienen que cansarse en esta área, sino hacer participar a toda la iglesia, pero ellos tienen que planificar para atender de la mejor manera posible este grupo de personas. ¿Tenemos este grupo de personas en la iglesia, sí o no? ¿Hay pobres en la iglesia? Puede haber. Aunque no hay... Yo he visitado muchos países de África y Asia. Ahí sí hay pobreza. Y haciendo una comparación con Bolivia y con la iglesia, no hay pobreza acá, ¿no? Pero sí, de pronto hay gente quizás un poco más necesitada que otros, ¿no? ¿Huérfanos hay en la iglesia? ¿Cómo estamos atendiéndolos a ellos? Probablemente muchos dirán, pero tenemos CDI. ¿Y si no habría CDI? ¿Qué sería? ¿Hay viudas? ¿De qué manera los apoyamos a las viudas, no? Entonces, hermanos, lo que quiero que piensen básicamente es una función importante del diaconado es esto: velar por el bienestar de este grupo de personas, ¿ya? Preparando un plan, un programa básicamente con participación de toda la iglesia. En Guatemala teníamos algo interesante. Cada vez nuestra iglesia en Guatemala, a las viudas, sobre todo a las mujeres viudas, porque la Biblia también enfoca más a las viudas mujeres, teníamos un canastón y aparte un bono. Les dábamos como 200 bolivianos cada mes, más un canastón con víveres. Cada mes era para las viudas, se les destinaba de esa manera. Sí, Mildred. Sí. Pueden ser diaconisas las viudas, sin embargo, siempre hay que tomar en cuenta que ellas tienen mayor responsabilidad en la casa, al menos si son viudas jóvenes también con hijos.
Entonces hay que tomar en cuenta que de alguna forma puede ser que descuiden de pronto a sus hijos por atender las cosas de la iglesia también, ¿no? Pero no les exime de ese privilegio. Un problema de hecho, ¿no? Recuerdo que parte que habla de cuál era el problema, que decía estaban descuidando Ajá. Exactamente. En Hechos capítulo 6 está hablando acerca de ello, ¿no? Los apóstoles, vamos a hablar, si digamos los pastores o los apóstoles de ese tiempo, estaban dedicados a la palabra, a la predicación, a la oración y todo ello, pero de pronto como que habían tanta necesidad, habían mujeres en la iglesia que habían quedado viudas, no solamente judías, sino también ya otro grupo de personas gentiles también, o griegas, y también huérfanos, y de pronto los apóstoles estaban atendiendo, predicando, orando, pero también atendiendo a las viudas, a los necesitados, y de pronto como que han evaluado, han analizado y han dicho, estamos, creo que, no haciendo lo más apropiado. Nosotros estamos siendo personas múltiples, nos estamos cansando, estamos haciendo todo, y por hacer esto, estamos descuidando quizás esta otra área, la predicación de la palabra, ¿no? Entonces, por eso dice, mejor, guiados por el Espíritu Santo, busquemos a personas idóneas para fungir este cargo de apoyar específicamente en esta área, ¿no? Y por eso escogieron, uno de ellos fue Esteban y otros 6 más, ¿no? Los 7 diáconos que en Hechos capítulo 6 se menciona. Entonces una tarea fuerte era atender a las viudas justamente, ¿no? A los huérfanos, a los pobres también, ¿no? Así que hermanos, vale la pena pensar en un programa quizás de enfoque directamente a las viudas, ¿no? Administrar la obra social de la iglesia, también Hechos capítulo 7 da a entender esto, administrar todo lo que se comprende la obra social de la iglesia, entre ellos está, digamos, una clínica. De diferentes maneras la iglesia puede hacer una obra social para con la iglesia y también para con la sociedad. No solamente tiene que la iglesia centrarse en, digamos, en su entorno eclesiástico nada más. La mirada de la iglesia siempre tiene que ser afuera también, ¿no? Para hacer testimonio, sal y luz también. Entonces, hermanos, pero, como les dije otra vez, el equipo de diáconos de alguna manera se sienta para planificar de qué maneras vamos a alcanzar también en estas necesidades. Organizar a la iglesia para cubrir las diferentes necesidades de todo culto público, ya sea bautismo, campañas de evangelismo, actividades de carácter social dentro y fuera del templo también, ¿no? Entonces, hermanos, otra función también del diaconado sería justamente eso, organizar a toda la iglesia para cubrir diferentes necesidades, como ser, por ejemplo, los cultos públicos que se lleva a cabo en diferentes lugares también, ¿no? Es otra tarea también del cuerpo de diáconos y diaconisas. Y juntamente está añadido lo que es el inciso de colaborar en los actos del bautismo. Por eso ustedes seguramente han visto que cuando hay bautismo, los diáconos siempre están ahí, ¿verdad? Preparando lo que es el bautisterio, preparando la ropa, preparando a los hermanos para que también se bauticen. Estaba recientemente fuera del país y llegué a Éfeso. Bueno, en mis anteriores viajes no había llegado a Éfeso. Éfeso está dentro de Turquía. Las 7 iglesias del Apocalipsis mencionadas están dentro de Turquía. Así que yo tuve el privilegio de llegar a Éfeso y también a la Odisea. Y justamente esa fotito que lo puse allá es de la Odisea. Y todavía quedan restos arqueológicos de estas ciudades de los tiempos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, este bautisterio es del siglo II después de Cristo. Y era bien notorio que en ese tiempo la práctica del bautismo era por inmersión, no era por aspersión. La Iglesia Católica practica el bautismo por aspersión, un poquito de agua en la cabeza y suficiente, ¿no? Pero esta es una evidencia real de que el bautismo era por inmersión. Entonces aquí hay un pozo y ahí bautizaban a las personas que ya eran discípulos de Jesucristo, ¿no? Entonces es una evidencia. Esta es una foto de la Odisea. Entonces una tarea también importante del cuerpo de diáconos y diaconisas es ayudar en el bautismo. Administrar los bienes financieros de la iglesia en coordinación con el responsable de administración y finanzas, de entre los ancianos, diezmos, ofrendas y donaciones varios. Aquí de pronto tenemos un poquito de, quizás, incoherencias.
en nuestra iglesia y a nivel denominacional, ¿no? Una función importante del área, bueno, del diácono, sobre todo del diácono en este caso, es también velar el aspecto financiero de la iglesia. No correspondería directamente a un anciano hacer esto. En nuestra iglesia lo hace un anciano, ¿no? Pero esto es más competencia del cuerpo de diáconos. Toda la parte financiera más le compete al cuerpo de diáconos. Dentro de este grupo de diáconos deberían de alguna forma también fungir esta función, velar toda la parte financiera de la iglesia. Pero actualmente no está siendo así, ¿no? Entonces, pero acá básicamente lo puse que si de pronto no es un diácono quien se encarga de todo esto, por lo menos tiene que haber alguien del diaconado que vele también por el bienestar administrativo del aspecto financiero de la iglesia, en coordinación con los ancianos en este caso, ¿no? Entonces, de pronto se podría tal vez proponer esto en algún momento, ¿no? Esa pequeña añadidura básicamente a esta función. Las diaconisas tendrán bajo su responsabilidad la preparación de los elementos de la cena del Señor. Muy aparte de todo lo que también va a hacer las diaconisas, también pueden tener este privilegio. La preparación de los elementos de la cena del Señor. ¿Qué comprende los elementos de la cena del Señor? El pan y el vino. Ok, en la iglesia nuestro pan es un pan casi normal y el vino es un vino puro, ¿no? Ok, en algún momento hemos hecho aquí en la iglesia pan sin levadura también, ¿no? Para hacerlo algo mucho más, quizás con esa sintonía bíblica, ¿no? Pero tampoco vamos a decir que es pecado ahora comer pan como comemos básicamente, ¿no? Como es una muestra, básicamente es un recordatorio, algo muy importante obviamente, pero en algún momento quizás se puede hacer pan sin levadura también, ¿no? Ok, otro, ayudar en lo que se requiera a la buena marcha de la iglesia. Los diáconos deberán mostrar disponibilidad para la enseñanza y o predicación de la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, 10 al 14. Por tanto, es necesario que el diácono esté dispuesto a su preparación y actualización bíblica. Ya, esto es importante, hermanos. Aquí está inmerso una función especial e importante del diácono también, la de la predicación de la palabra. Por ejemplo, Esteban era un diácono también, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo Esteban? Estaba dedicado a la predicación de la palabra, hermanos. Y en ese contexto es básicamente donde también fue arrestado y fue torturado y fue martirizado, ¿no? Entonces, un diácono también, hermanos, no está exento de hacer esto, de la predicación de la palabra. Por tanto, hermanos, si alguna vez usted va a ser diácono o diaconisa, prepárese lo mejor que pueda en cuanto a la palabra de Dios. Actualícese también, ¿no? A veces tenemos la tendencia, los pastores y líderes eclesiásticos, de haber estudiado y punto, y ahí terminó nuestra preparación. No, tenemos que actualizarnos, tenemos que prepararnos. Como ya dije, creo, la vez pasada, tenemos que tener sed y hambre de querer nutrirnos, hermanos, en cuanto a la palabra, ¿no? Por eso, jóvenes, si ustedes de pronto escuchan, hay un taller allá, o hay un seminario, digamos, sobre este tema, participen, jóvenes, de veras, se van a nutrir mucho más ustedes. Los talleres, las capacitaciones siempre son importantes, no es tiempo perdido, siempre se añadirá algo también a nuestra capacidad de conocimiento, pero también a nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Entonces el diaconado también tiene que estar predispuesto para enseñar, ¿ya? Eso implica que debe estar preparado. A mí me encanta mucho cuando hay personas que están participando siempre en diferentes eventos o en diferentes capacitaciones. Eso es muy bueno porque eso me indica que esta persona tiene sed y hambre de la palabra. Aquellos que nunca van a talleres, nunca van a capacitación, me da a entender como que ellos ya saben todo y no necesitan nada básicamente, ¿no? Entonces, eso no es lo correcto, hermanos. Yo creo que tenemos que estar siempre capacitándonos mucho más. Sí, hermano. Estaba el otro, ¿verdad? Ya, el G. Cuando decimos administración es con todo lo que implica la preparación y la distribución básicamente de los elementos de la cena del Señor. Entonces, esa función básicamente lo hacen actualmente también los diáconos. En cualquier iglesia básicamente lo hacen todavía esto. Ellos
coordinan, preparan, aunque ya tenemos el calendario establecido, cada primer domingo de cada mes se celebra eso, ¿no? Pero quienes están bajo la administración de quienes está todo esto es del cuerpo de diáconos. Si digamos ese día no hay cena, entonces no se les dice, ustedes ancianos, ¿qué ha pasado? No se les echa, digamos, la causa a ellos, sino el cuerpo de diáconos quizás ha fallado básicamente en eso, ¿no? Todo eso le corresponde, esa tarea, al cuerpo de diáconos. En eso básicamente consiste. Otro, presentar un informe anual escrito sobre el ministerio al cuerpo de oficiales y a la asamblea de la iglesia. Bueno, esto no dice en la Biblia, obviamente, pero siempre hay principios importantes también en la palabra de Dios para que podamos rendir cuentas, ¿no? Entonces, hermanos, es bíblico también, es un principio bíblico la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, todo líder tiene que también estar en condiciones de rendir cuentas. En inglés se dice accountability esto, ¿no? Es decir, una persona tiene que rendir cuentas de todo lo que ha pasado, de todo lo que hizo también durante su gestión como líder. En este caso, hermanos, el cuerpo de diáconos va justamente a presentar al cuerpo de oficiales y a la iglesia. Anualmente tiene que brindar un informe. Y también, hermanos, no solamente quizás un informe de la gestión ministerial, sino también un informe de todo lo que implica en el entorno de la iglesia o al interior de la iglesia. Por ejemplo, inventario también, inventarios, ¿no? Entonces, bajo competencia de quién está esto, del diaconado también, ¿no? Hoy en día, hermanos, tenemos por la gracia de Dios secretaria o secretario con remuneración. Entonces, lo que el cuerpo de diáconos de pronto va a hacer es algunas funciones, pero el trabajo quizás un poco más pesado lo puede delegar sencillamente a la secretaria o secretario básicamente, ¿no? Pero, hermanos, es también competencia del cuerpo de diáconos. En este caso, hermanos, de manera implícita, el secretario o la secretaria o la cajera o cajero también funge la función de diácono, sin el nombre de diácono, pero está haciendo una función de diácono también, o diaconisa. Es su responsabilidad la preparación y celebración del Día de Acción de Gracias, además de la recepción de los objetos materiales y en efectivo que depositan los hermanos, debiendo presentar un informe escrito durante la semana post-actividad. ¿Participaron alguna vez de la Acción de Gracias? Sí, ¿verdad? Ok. Esto obviamente lo coordina todo el equipo de liderazgo, tanto ancianos, pastores y diáconos también, pero de una manera quizás mucho más directa, también corresponde al cuerpo de diáconos la celebración de la acción de gracias al Señor. Y también, por eso, miren acá, ellos son los que van a recibir las ofrendas de acción de gracias que traigan los hermanos, lo van a también contar seguramente y luego van a informar, esto es lo que ha ingresado. Si se dan cuenta, hermanos, está en las manos de ellos la parte financiera. Pero debía ser todo, la parte financiera, bajo la competencia del diaconado, ¿no? Entonces dice, después del Día de Acción de Gracias, ellos deben rendir cuentas al cuerpo de oficiales y luego también a la iglesia. Así, hermanos, se ha recogido como resultado del Día de Acción de Gracias en tal fecha, digamos. Ok, ¿quién lee esto, por favor? ¿Quién lee? El inciso K. Adelante. Velar y colaborar en la realización de matrimonios dentro del templo, cuidando y instruyendo su posterior acción. Recomienda tener un formulario de compromiso, en donde los creyentes se comprometan a dejar limpios a la iglesia y sean salvos. Ok. Muy bien, también en cierto modo, esto ya es algo quizás añadido también. No está en la Biblia donde dice ustedes también diáconos tienen que hacer esta tarea más, ¿no? Simplemente por cuestiones quizás de carácter administrativo, entonces también se les delega básicamente esta función. En la iglesia siempre hay matrimonios, ¿verdad? Siempre hay matrimonios. Entonces, ¿quién se encarga en la parte quizás de la logística? Obviamente los novios, los contrayentes traen sus insumos seguramente, pero ¿quién abre la propiedad? ¿Quién vela el bienestar, la seguridad de la propiedad, la limpieza de la propiedad? ¿Quién vela? También está bajo la función de los diáconos. No es que ellos tienen que limpiar. Lo correcto es que los que se van a casar, ellos tienen que asumir toda la responsabilidad de limpieza también. Pero los diáconos tienen que decir, por favor, hermanos,
no olviden hacer esto, no olviden, estas son nuestras normas, estos son los requisitos. Usted se va a casar dentro del templo, está bien, muy bien, nos alegra mucho eso, pero por favor, también, así como están recibiendo limpio, también tienen que entregar limpio también, ¿verdad? Porque si no, toda la tarea, pobres diáconos, en algunas ocasiones todo se fue para los diáconos, ¿no? Y ellos después de que todo ha pasado, a veces hasta se echaba mistura, flores y todo eso, los pobres diáconos están trabajando allá, y en algunos casos ni siquiera ya fueron a la celebración, ¿no? Por estar trabajando acá, ¿no? Así que hermanos, hay que velar esa parte también, ¿no? Entonces, ahí justamente dice eso. Se recomienda tener un formulario de compromiso en donde los contrayentes se comprometan a dejar limpios los ambientes de la iglesia que sean usados. ¿Cuántos se van a casar pronto? Ya saben esta norma, ¿no? Así que cuando se casen, hermanos, no den tarea solo al diaconado, ¿ya? Tienen que dejar limpio. Ok, vamos, hay 3 más creo. Realizar y presentar un inventario anual junto al tesorero de todos los bienes materiales de la iglesia, cantidad y costo estimado de los mismos, en coordinación con la instancia administrativa de la iglesia. Entonces, como ya había hecho mención acerca de esto, también presentar un inventario anual a la iglesia. ¿Qué cosas tenemos como bienes de la iglesia? ¿Qué bienes tenemos en la iglesia? ¿Tenemos una movilidad? No tenemos un auto, ¿no? ¿Qué tenemos en la iglesia? Ok. Los bienes muebles y los bienes inmuebles tenemos básicamente, ¿no? También, por ejemplo, evaluar y hacer un avalúo. ¿Cuánto costará toda nuestra propiedad? ¿Cuánto creen que cuesta? Un avalúo así, somero, a la rápida. A ver, la contadora nos puede decir. Ya. Yo puedo hacer un avalúo bien rapidito, unos 2 millones por lo menos esto cuesta. Mínimamente. Unos 2 millones. Porque solo construir este edificio nos ha costado $1 millón. ¿Ya? Ni siquiera está contemplado ahí el terreno. ¿Ya? Pero la otra propiedad cuesta como unos $500,000, digamos, o 600,000. Con los terrenos más, entre 1,800 a $2 millones cuesta esta propiedad. De veras, hermanos. Hoy en día sobre todo esta zona, está altamente cotizado, ¿no? Hay inventario, pero quizás hay que actualizar. Sí. Hay inventarios, pero hay que actualizarlo, hermanos. Los diáconos justamente cada año hacen eso. El primer día de Año Nuevo se reúnen para hacer el inventario. Pero a veces se hace de pequeñas cosas, ¿no? Pero también siempre es importante actualizar. Y tal vez ahora sistematizarlo de una manera mucho más técnica y profesional también. Entonces falta quizás eso también trabajar. Ok, otro aspecto. Recepción a hermanos o hermanas a los servicios de culto. Ujieres en este caso, debiendo dar énfasis a nuevos visitantes. Se exhorta a que el cuerpo de diáconos en coordinación con el pastor organicen un ministerio específicamente de ujieres, mismos que estarán bajo la supervisión del cuerpo de diáconos. Elaborar tarjetas de bienvenida a nuevos visitantes donde contemple dirección completa de los mismos. Esto es un elemento importante. Bueno, yo en una ocasión, hermanos, fui a una iglesia neopentecostal, de visita básicamente, en Guatemala. Cuando llegué la primera vez a Guatemala, dije, ¿dónde me voy a congregar? Y de pronto un amigo me dice, Johnny, este domingo quieres ir a la iglesia conmigo. Era mi primera visita a una iglesia en Guatemala. Está bien, le dije. Y me dijo, es una iglesia grande, me dice. Ok, está bien, le dije. Y ese día fuimos a una iglesia, había sido una iglesia neopentecostal, ¿no? Y justo llegó, no recuerdo quién, bueno, estaba Kais Luna ahí predicando, pero en esa iglesia. Y bueno, pero honestamente no me gustó nada de lo que se hizo ahí, pero lo que sí me encantó, hermanos, es la recepción, ¿ya? ¿Cómo me recibieron? Estuvimos más de 10,000 personas en ese servicio de culto. Y cuando entramos mi esposa y yo, dijimos, tanta gente que está entrando, ¿quién se va a dar cuenta de nosotros? No fue así. Se dieron cuenta de nosotros y nos dijeron bienvenidos, nos tomaron nuestro nombre, nos llevaron hasta la silla, estuvimos en la parte de atrás,
pero nos recibieron tan bien, hermanos, que me dio ganas de volver al siguiente domingo, ¿no? De veras, con tanta cordialidad, con tanto respeto, con tanta amabilidad. Pero sí, me dijeron, tenga un sobre, por favor, aquí va a colocar su ofrenda, ¿ya? Entonces, eso es prioridad también para ellos, ¿no? Entonces, de veras, una pequeña anécdota, ¿no? Cuando estaba predicando Luna, yo estaba en la parte de atrás, él dijo, hermanos, hermanas, yo siento, bueno, le tocó la hora de predicar, no, bueno, creo que usó como 1 hora y un poco más, pero acerca de la Biblia casi no hizo mención de ningún versículo casi, pero sí, a la hora de pedir las ofrendas, ahí se demoró mucho más tiempo, ¿no? Pero dijo lo siguiente, yo siento que aquí hay una persona que está en necesidades, dijo. Yo estaba en la parte de atrás, había llegado de Guatemala y no tenía nada en mi casa. Me dijeron que todo va a estar amoblado, pero no era así. Así que tenía que comprar sábanas, cama, todo tenía que comprar, ¿no? Y yo dije, creo que está hablando de mí, yo soy el necesitado, dije, ¿no? Dentro de mí. Pero estaba en la parte de atrás, ¿no? Y de pronto él dijo, que venga, que pase aquí, que levante su mano o que pase aquí, sé que hay una persona necesitada, dijo. Y de adelante frente a él básicamente una persona salió, ¿no? Me ganó, dije, ¿no? Pero él dijo lo siguiente, bueno, ¿cuánto necesitas? Le dijo. Y él le dijo, 5,000 necesito urgente, le dijo, ¿no? Sacó su chequera, lo firmó, aquí tienes, le dijo, y le dio 5,000 quetzales. En dólares sería como $700 más o menos, ¿no? Y wow, yo dije, wow, también era que digan, ¿no? Pero para uno nomás era. Al final no sé si de pronto esa persona ya habían charlado mucho más antes, porque era cerca de él estaba, ¿no? Entonces, pero después de eso dijo, bueno, ahora sí, se dan cuenta cómo Dios provee, cómo Dios da el dinero. Mira a este joven cómo Dios le ha provisto. Así que hermanos, pasen a ofrendar. Y la gente, conmovida por esa situación, empezó a dar su ofrenda, ¿no? Entonces, obviamente yo discrepo con ese tipo de prácticas, pero sí, hermanos, lo que realmente rescaté es que la buena recepción, ¿no? Y hermanos, una buena recepción hace mucho en una iglesia, hace mucho. Me acuerdo del hermano Ismael, la primera vez que vino acá a la iglesia, nosotros le evangelizamos en el mercadito a él y a su esposa, con la hermana Ruth y la hermana Miriam. Le evangelizamos y le invitamos esa noche al culto. Y de pronto, esa noche vinieron al culto, era un día domingo. Yo estaba en la puerta, dando la bienvenida también, y yo no me acuerdo mucho, ¿no? Pero después de unos meses, cuando ya Ismael y su esposa estaban ya muy afirmados acá, estaban pasando también un curso de discipulado conmigo, entonces él se levantó en un servicio de culto y dijo, la primera vez que vine acá, dijo él, usted, pastor, me dice, usted me ha dado la mano y me ha abrazado como si yo me hubiese conocido, me hizo sentir tan bien que le dije a mi esposa, nunca más ya vamos a salir de acá, vamos a venir todo el tiempo acá, ¿no? Y así fue, ¿no? La familia Cáceres. Así que, hermanos, un ministerio de mujeres hace mucho bien. Y el cuerpo de diácono planifica, programa también formar un equipo de mujeres. En algunos casos cometemos el error de que tal vez todo se carga también al diaconado mismo. Ellos mismos son los mujeres también, ¿no? Entonces, quizás está bien, pueden hacerlo, pero no es lo más recomendable porque se van a cansar de tanto trabajo, ¿no? Entonces, su trabajo básicamente es formar ellos un equipo de mujeres, delegar responsabilidades o tareas o privilegios a otros hermanos también. Y en la iglesia hay mucha gente que quiere servir, pero a veces no lo sabemos delegar, ¿no? Yo una vez hice un equipo de diáconos, formé, y después estaba bien el equipo de diáconos, eran como 20 personas voluntarios así de la iglesia, y de pronto uno de los diáconos en la reunión de oficiales se ha quejado, ¿no? Y dice, el pastor Johnny ha formado un equipo y ya a nosotros nos ha desplazado del trabajo. Entonces, me hizo sentir como que yo les he quitado el trabajo a ellos, ¿no? Entonces, después dijimos, disculpen, entonces podemos coordinar mejor ese trabajo también, ¿no? Pero es competencia de los diáconos que puedan ellos organizar un equipo y delegarles a ellos, para que no sea el trabajo muy pesado solamente para ellos. Ayudar en los servicios fúnebres que se presenten entre la membresía de la iglesia según les sea posible. ¿Se dan cuenta? Es mucha tarea, ¿verdad? No es fácil. Por eso, si usted un poquito hace un análisis en la iglesia
y va a preguntar, ¿quiénes trabajan más en la iglesia? Siempre van a decir los diáconos. Esa es la cara que se muestra, ¿no? Entonces, pero aquí dije ayudar en los servicios fúnebres. No es que ellos tienen que hacer todo el trabajo, ¿no? Sino simplemente es la función de ayudar, coadyuvar básicamente entre los miembros de la iglesia. Porque cuando una iglesia crece, los problemas también crecen, ¿no? Y los muertos también crecen, obviamente, ¿no? En una ocasión, en una semana, 3 hermanos fallecieron aquí. Un día martes, un hermano muy querido falleció. El miércoles falleció otra hermana también muy querida y lo velamos en un ambiente de allá. Su cuerpo reventó. Era fatal, hermanos, ¿no? El olor en ese cuarto, más de un mes impregnado todavía seguía, ¿no? A los 2 días, otra hermana también falleció. Así que fue completamente muy difícil, ¿no? Y el diaconado a veces se satura de mucho trabajo. Por eso es importante que tal vez haya muchos más diáconos. Miran, en Guatemala yo tenía 40 diáconos, hermanos. Nuestra iglesia era de 300 miembros. Ancianos eran solo 7, pero el diaconado era 40. 20 diaconisas y 20 diáconos. Así era, hermanos. Pero algo interesante, ¿cómo era? Una semana, un grupo de 5 diáconos. No, de 10 diáconos. Otra semana, otros 10. Otra semana, otros 10. Es decir, una semana cubría 10 personas. La otra semana, otros 10. Así se han delegado y funcionaba muy bien, hermanos. Planear y establecer un ministerio de ayuda social, no simplemente asistencialismo, a las personas con mayores necesidades, mayormente a los de la familia de la fe. Y no solamente a la membresía de la iglesia, sino también a los de la comunidad. Y finalmente, ¿quién lee, por favor? ¿Quién lee? Lo último. Estar predispuestos y preparados para brindar consejería u orientación espiritual a la membresía de la iglesia ante los desafíos de la vida cotidiana y en casos delicados remitir al pastor para un mayor seguimiento. Noten eso, es otra también función del diaconado que también tiene que estar aún en condiciones y preparados también para brindar consejería. Siempre hay personas que de pronto usted va a saber que usted es líder, diácono o diaconisa, se va a acercar. Un hermano, una hermana se va a acercar. Ayúdeme, no sé qué hacer con esta situación. Entonces un diácono o diaconisa también tiene que estar de alguna manera preparado para brindar consejería u orientación espiritual a la membresía de la iglesia, ¿no? Ante los desafíos de la vida y en casos delicados, cuando de pronto es un caso ya delicado, se puede remitirle al pastor directamente, ¿no? O a los pastores. Dirigirlos a ellos, para que haga un mayor seguimiento a esa situación, ¿no? Pero entonces otra función es la de brindar consejería también. Muy bien, y para terminar dice, manifiesta este compromiso delante de Dios y en presencia de la iglesia. A continuación expreso mi compromiso de apacentar la iglesia del Señor según la palabra de Dios, y en constancia de ello estampo mi firma con toda honestidad. Fecha, nombre y apellidos, diácono, diaconisa, 2025, ¿no? Esto es para el año ya. Estoy, digamos ahí. Nombre y apellido, Janet Rea, ¿no? Firma, ahí está, ¿no? Ahí está. Y la verdad es que sí es necesario también tener gente, hermanos o hermanas, en el cuerpo de diáconos también, con visión, ¿verdad? También para de pronto quizás trabajar de una manera mucho más, como se dice, la experiencia y la juventud, el dinamismo hacen una potencia básicamente, ¿no? Necesitamos hermanas con experiencia en la iglesia, en esta función, pero también gente madura, pero joven también necesitamos aquí que sean visionarios también para liderar. One question, preguntas. Mucha tarea. Se nota muy pesado, ¿verdad?, para la función de los diáconos. Por eso, de pronto, hay que sugerir también que haya más diáconos y más diaconisas también, ¿no? Y también saber delegar, ¿no? Porque creo que a veces nos pasa que todo queremos hacer nosotros y no queremos que otras personas participen. Exactamente. Un líder tiene que ser apto para poder saber delegar responsabilidades. Por eso, si es que todo lo acaparamos para nosotros, el trabajo se va a hacer pesado
Y al final del año, o tal vez cumpliendo nuestra gestión, va a decir, ya no más, ya no quiero saber más, ¿no? No, más bien, hermanos, tiene que haber ese deseo de, quiero seguir. Porque si de pronto hemos sabido delegar y el trabajo no ha sido muy pesado, entonces nos va a realmente gustar ser líder en la iglesia. Vemos que en la iglesia, no sé si con los diáconos, la mayoría son hermanas mayores, ¿no? Y bueno, no sé, según lo que he visto, creo que esta última, la que creo yo que era mucho más joven, era la hija del hermano Víctor Alegría. Daisy. Pero también no sé cómo funciona. Yo creo que a veces se vuelve un poco complicado trabajar, como decía Angie. A veces las hermanas también se cierran en el grupo y es como que no se hace. Que se note la madurez en esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, Grover ha sido diácono, ahora creo que ya no es diácono, ¿no? Entonces, pero se nota, ¿no? Su madurez también en él. Entonces, personas así yo creo que sí están en condiciones de poder hacerlo. Pero lo que sí de pronto hay que cambiar la imagen es de que un diácono o diaconisa es para trabajar los jueves, eso nada más. Entonces, si tenemos esa mentalidad, obviamente muchos no van a querer ser diácono, ¿no? El diácono o diaconisa, al igual que el anciano y el pastor, somos servidores, pero el servicio a Dios es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. En Guatemala no se decía, ¿cuál es tu función? No se decía, sino, mi privilegio es decir, mi privilegio es ser diácono, mi privilegio es ser anciano, mi privilegio es ser superintendente. Así lo manejaban básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que también hace mucho, hermanos, la labor del pastor o los pastores, de cómo de pronto también trabajar con el equipo de liderazgo, ¿no? Porque al fin y al cabo somos un equipo de liderazgo. ¿Cómo trabajamos con los ancianos? ¿Cómo trabajamos con los diáconos, no? Entonces, hace mucho la función del pastor o los pastores en el proceso de llevar bien el liderazgo, tanto de los diáconos como también de los ancianos. Sí, Grover, ¿quiere decir algo? Viendo de los 4 años que está como diácono, lo más importante es tener mucha paciencia con la iglesia, con los hermanos, con los jóvenes, con los niños. Es lo que, sobre todo para conciliar con el ministerio. A veces, como diáconos, a veces fallamos, queremos imponer posición, tomar la decisión. Quizás tenemos que cambiar también la actitud, tenemos que tener una buena actitud para conciliar con el hermano o la hermana. Y un elemento imprescindible en todo este proceso de liderazgo, hermanos, para cualquier puesto de liderazgo, es esto, hermanos, manifestar el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Realmente, si no somos controlados por el Espíritu Santo en cualquier puesto de liderazgo, hermanos, obviamente va a haber murmuraciones, va a haber críticas, porque cada persona somos o tenemos diferente carácter, ¿no? Reaccionamos de distintas maneras. Es trabajar en equipo, básicamente, y trabajar en equipo, hermanos, no es sencillo. Si no somos controlados por el Espíritu Santo, hermanos, vamos a provocar y causar problemas, hermanos, en el equipo de liderazgo, ¿no? Entonces, en algunos casos se ha visto cuando hay de pronto hermanos o hermanas como que de alguna forma rápido se enojan, ¿no? Rápido los llamamos a veces fosforitos, ¿no? Se enojan y hasta dicen, ya no voy a venir ahora, así, ¿no? Entonces, eso ya es mucha inmadurez, ¿no? Ya no quieren saber nada. Entonces, no, yo creo que a pesar de, hermanos, podemos continuar, pero sí, hay que tomar en cuenta esto. Tenemos que depender del Espíritu Santo en nuestro tiempo de liderazgo y en todo, obviamente, en toda nuestra vida, pero en el proceso de asumir un puesto de liderazgo, hermanos, es importante realmente ser controlados por el Espíritu Santo. Si eso no tenemos, hermanos, entonces fácilmente vamos a sucumbir. Y en consecuencia el equipo de liderazgo tampoco va a estar trabajando bien, porque uno puede afectar a muchos. Así es. Pero asumir una función de liderazgo en la iglesia es también asumir retos y desafíos, aún quizás mayores dificultades, ¿no? Porque también ahí está inmersa la lucha espiritual, ¿no? Porque cuando uno de pronto asume una función de liderazgo, también el enemigo nuestro, hermanos, está también con mayor contundencia para atacarnos y para tratar de fluctuar en nuestra función de liderazgo. Entonces, obviamente tenemos nosotros
Siempre podemos apelar y recurrir a la ayuda del Espíritu Santo en todo el proceso, hermanos, pero también por otra parte tenemos que enfrentar y lidiar con las acechanzas del diablo, ¿no? Va a estar siempre tratando de zarandearnos, de hacernos tropezar, porque cuando de pronto el enemigo hace tropezar a una persona que está en el liderazgo, juntamente con esa persona pueden caer muchos otros porque están viéndole a esa persona, ¿no? Pero cuando es una persona que no tiene ninguna función, está simplemente como un asistente nada más, obviamente el enemigo tampoco trabaja mucho porque no va a afectar a muchos otros también, ¿no? Por eso, hermanos, implica responsabilidad, pero recordemos, es un privilegio servir a Dios. Vale la pena, hermanos, asumir una función de liderazgo para la gloria del Señor. No entré en detalle el primer elemento, porque ya la vez pasada vimos para los ancianos que es lo mismo básicamente. Cuando se menciona en Hechos capítulo 6 sobre los diáconos, también menciona elementos más de carácter, ¿no? Más de actitud, más de madurez. No habla mucho del conocimiento también, sino más de su carácter básicamente, ¿no? Entonces esos son elementos necesarios e imprescindibles que ya los mencioné hace 2 semanas atrás, que es lo mismo prácticamente también para el diaconado. El elemento jerárquico, hermanos, prácticamente comenzó a partir del pecado. Entonces, desde una perspectiva bíblica, hermanos, estar en el liderazgo no debería haber jerarquías. Sí hay diferentes roles, diferentes funciones. Los ancianos cumplen una función muy diferente o muy específica también en diferentes áreas. El diaconado también, el pastor también obviamente, pero todos hacemos un equipo y trabajamos para un mismo fin básicamente, ¿no? Y todos buscamos glorificar a Dios a través de todo lo que se vaya a hacer, ¿no? Entonces, hermanos, no debería haber jerarquías al interior del liderazgo. Sí respetamos las diferentes funciones y competencias que uno tiene. En cuanto a la autoridad, por ejemplo, Jesús, hermanos, no dijo yo soy el maestro de maestros, no dijo yo soy el Mesías, por tanto, respétenme como Mesías, ¿no? No, él básicamente al final dijo todavía, se atrevió a lavar los pies de los discípulos también, ¿no? Que es una actitud básicamente que hacían los esclavos en ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos enseñó? Que él mismo básicamente asumió la función de siervo. Entonces, hermanos, estamos todos para servir al Dios verdadero a través de diferentes funciones de liderazgo también. Eso, hermanos, y muchas gracias. Con eso concluimos. Ya se me fue el tiempo, si no me van a botar de acá. Así que podemos orar, por favor. Podemos orar. Yo quiero invitarte, si de pronto en algún momento tienes en tu corazón el deseo de servir a Dios en alguna función específica en la iglesia, puedes decir sí al Señor, ¿no? Amado Padre, queremos darte gracias por este espacio de reflexión en cuanto a las funciones que le compete a un diácono o diaconisa, Señor. Hemos visto elementos prácticos, elementos bíblicos, Señor, que nos animan también a poder entender la función que asume un diácono o una diaconisa. Y podemos entender, oh Padre, que no es sencillo. Pero también, Padre, nos haces entender que cuán importante es saber delegar. Permitir que otros hermanos y otras hermanas también asuman funciones de servicio para gloria tuya, Señor. Oramos por los diáconos y diaconisas actuales, Señor. Seguramente se sacrifican, trabajan con fuerza y a veces no los entendemos, Señor. Pero también acá, los que estamos en este momento, en este lugar, si toca nuestro corazón en algún momento, Padre, para servirte en alguna función de liderazgo, que podamos asumir con responsabilidad, con seriedad, pero siempre pensando, Señor, en que a través de ese ministerio queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos servirte a ti, oh Señor, porque mereces toda honra y toda gloria. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.